La Ciudad de México bullía de actividad en aquella tarde de otoño. Las calles, siempre ajetreadas, parecían vibrar con una energía especial, como si la megalópolis misma presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En medio de este caos urbano, en una modesta cafetería del barrio de Coyoacán, el destino estaba a punto de entrelazar los caminos de dos almas solitarias. La campanilla de la puerta tintineó suavemente cuando Marta entró en la cafetería El Rinconcito. El aroma a café recién hecho y pan dulce la envolvió como un abrazo cálido, un contraste marcado con la frialdad que sentía en su interior. Con solo 25 años, Marta parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Sus ojos, de un marrón profundo que alguna vez habían brillado con la promesa de la juventud, ahora estaban hinchados y enrojecidos por el llanto. Las ojeras que los enmarcaban contaban la historia de noches en vela, luchando contra los demonios de la ansiedad y la desesperación. Marta se dirigió a una mesa apartada en el rincón más alejado del local, intentando pasar desapercibida. Su cabello negro, generalmente bien cuidado, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, como si reflejara el caos de su vida actual. Vestía una blusa arrugada y unos jeans desgastados, la ropa que había logrado rescatar apresuradamente de su apartamento antes del desalojo. Mientras se sentaba, sus manos temblorosas jugaban nerviosamente con la correa desgastada de su bolso, el único objeto que contenía todas sus posesiones mundanas. En su mente, los eventos de las últimas semanas se repetían como una película de terror en bucle: la pérdida de su trabajo en la editorial, el desalojo de su pequeño apartamento y, el golpe más devastador de todos, la repentina muerte de su madre tras una breve pero feroz batalla contra el cáncer. Desde el otro lado de la cafetería, Abraham observaba a la joven con una mezcla de curiosidad y preocupación. A sus 50 años, este exitoso hombre de negocios había visto mucho de la vida, tanto sus alegrías como sus crueldades. Algo en el semblante abatido de Marta le recordó dolorosamente a su difunta esposa en sus días más difíciles, despertando en él un instinto protector que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Abraham era una figura imponente, con su traje hecho a medida y su cabello entrecano perfectamente peinado. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban una sabiduría adquirida a través de los años y las experiencias vividas. A pesar de su éxito en los negocios, una sombra de soledad parecía seguirlo, visible solo para aquellos que se tomaban el tiempo de mirar más allá de su fachada de confianza y poder. Sin pensarlo dos veces, Abraham se levantó de su asiento en la barra y se acercó a la mesa de Marta. Cada paso que daba parecía resonar con el peso de una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. «Disculpe, señorita. ¿Se encuentra bien?», preguntó con voz suave, su tono cargado de una genuina preocupación. Marta levantó la mirada, sorprendida por la interrupción y aún más por la genuina preocupación que vio reflejada en los ojos del desconocido. Por un momento, se quedó sin palabras, perdida en la intensidad de esa mirada azul que parecía ver directamente a través de sus defensas. «Yo, no. La verdad es que no», respondió finalmente con voz entrecortada, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad ante un extraño. «¿Le importa si me siento?», ofreció Abraham, señalando la silla vacía frente a ella. A veces, hablar con un extraño puede ser más fácil que con alguien conocido. Marta dudó por un momento, años de precaución luchando contra una necesidad desesperada de conexión humana. Finalmente, asintió levemente, y Abraham tomó asiento frente a ella. «Me llamo Abraham», se presentó con una sonrisa amable. «Y no puedo evitar notar que parece estar pasando por un momento difícil». Marta lo miró, debatiéndose entre mantener sus muros en alto o derrumbarlos por completo. Había algo en la presencia de Abraham, una calidez y una comprensión silenciosa, que la invitaba a abrirse. «Soy Marta», respondió finalmente. «Y sí, se podría decir que estoy pasando por el peor momento de mi vida». Y así, en esa pequeña cafetería de Coyoacán, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas como telón de fondo, Marta comenzó a compartir su historia. Las palabras fluían de ella como un río desbordado, llevándose consigo parte del dolor y la angustia que había estado cargando. Habló de su trabajo perdido en la editorial, donde había estado a cargo de revisar manuscritos, un trabajo que amaba y que le había sido arrebatado debido a recortes de personal.
Describió la angustia de ser desalojada de su pequeño apartamento, incapaz de pagar el alquiler sin un ingreso estable. Y finalmente, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, compartió el dolor desgarrador de perder a su madre, su único apoyo en el mundo. A una enfermedad que había aparecido de la nada y se la había llevado en cuestión de semanas. Abrao escuchó con atención, su rostro reflejando compasión y entendimiento. No interrumpió, permitiendo que Marta se desahogara completamente. Cuando finalmente terminó de hablar, exhausta y vulnerable, Abrao extendió su mano sobre la mesa, ofreciendo un gesto de consuelo que Marta aceptó sin dudarlo. Marta, dijo suavemente, la vida puede ser increíblemente cruel a veces. Pero también puede sorprendernos con actos de bondad inesperados. Mientras hablaba, Abrao reflexionaba sobre su propia vida, sobre las pérdidas que había sufrido y las lecciones que había aprendido. Pensó en su esposa fallecida, en la soledad que había llenado su vida desde entonces, y en la oportunidad que se presentaba ante él para hacer una diferencia en la vida de alguien más. Tengo una propuesta para ti, continuó, su voz cargada de una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Tengo una posición abierta en mi casa. Necesito a alguien que ayude con la administración del hogar, alguien de confianza y con habilidades organizativas. El trabajo incluye alojamiento y un salario justo. Si te interesa. Marta lo miró, una mezcla de esperanza y desconfianza bailando en sus ojos. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la había estado envolviendo. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué ayudaría a una extraña de esta manera? Abrao sonrió con tristeza, sus ojos reflejando una mezcla de dolor pasado y esperanza renovada. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, Marta. Yo tuve la mía hace mucho tiempo, cuando alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora, tengo la oportunidad de pasar esa bondad a alguien más. El silencio cayó entre ellos mientras Marta procesaba la oferta. La cafetería a su alrededor parecía haberse desvanecido, el mundo reducido a esta mesa y esta decisión crucial. No tienes que decidir ahora mismo, añadió Abrao, sacando una tarjeta de visita de su chaqueta y colocándola sobre la mesa. Toma tu tiempo, piénsalo. Y si decides aceptar, o si simplemente necesitas hablar más, llámame. Estaré esperando. Con esas palabras, Abrao se levantó, dejando a Marta con la tarjeta en la mano y un torbellino de emociones en su corazón. Mientras se dirigía hacia la salida, Abrao sintió que algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en años, sentía una chispa de propósito, una conexión con otro ser humano que iba más allá de los negocios o las obligaciones sociales. Marta, por su parte, miraba la tarjeta como si fuera un talismán mágico. El nombre Abrao Guzmán brillaba en letras doradas, junto con un número de teléfono y la dirección de una empresa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. ¿Podría ser este el punto de inflexión que tanto necesitaba? ¿O era simplemente otra cruel broma del destino? Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando las calles de Coyoacán en tonos dorados y rojizos, Marta tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número en la tarjeta. «Señor Guzmán. Soy Marta, sobre esa oferta de trabajo». Y así, en esa modesta cafetería, entre el aroma del café y el murmullo de las conversaciones, comenzó una historia que entrelazan. El taxi se deslizaba por las amplias avenidas de la Ciudad de México, dejando atrás el bullicio del centro para adentrarse en las zonas residenciales más exclusivas. Marta, sentada en el asiento trasero, observaba con asombro cómo el paisaje urbano iba transformándose. Los edificios de oficinas y los comercios daban paso a mansiones imponentes y jardines meticulosamente cuidados. Con cada kilómetro que avanzaban, Marta sentía que se alejaba más y más de la vida que había conocido. Su pequeña maleta, apretada contra su pecho como un escudo, contenía todas sus posesiones mundanas. Era un recordatorio tangible de lo poco que le quedaba y, al mismo tiempo, de la oportunidad inesperada que se le había presentado. El vehículo finalmente se detuvo frente a una majestuosa residencia en las lomas de Chapultepec. Marta bajó del taxi, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndola.
Frente a ella se alzaba una mansión que parecía sacada de una película, muros de cantera clara, ventanales imponentes y un jardín delantero que rivalizaba con los parques públicos en belleza y extensión. Aferrándose a su maleta como si fuera un salvavidas, Marta avanzó por el camino de adoquines hacia la entrada principal. Cada paso resonaba en sus oídos, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Entrando a trabajar y vivir en la casa de un hombre que apenas conocía? Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando la figura imponente de Abrao Guzmán. Vestido con un traje impecable, su presencia emanaba una autoridad natural que contrastaba con la calidez de su sonrisa. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Marta», dijo, extendiendo su mano para ayudarla con el equipaje. Su voz, grave y melodiosa, tenía un efecto tranquilizador en los nervios de Marta. Al cruzar el umbral, Marta fue recibida por un interior que rivalizaba con la opulencia exterior. El vestíbulo, con su piso de mármol y una escalera de caracol que parecía ascender hacia el cielo, la dejó sin aliento. Candelabros de cristal colgaban del techo alto, dispersando la luz en 1000 direcciones y creando un ambiente casi mágico. Pero lo que más llamó la atención de Marta fue la mirada escrutadora de una mujer mayor que los observaba desde la entrada de lo que parecía ser la sala principal. Su postura erguida y su mirada penetrante hablaban de años de servicio y lealtad. «Marta, te presento a Sofía», dijo Abrao, notando la dirección de su mirada. «Ella es el ama de llaves y, podría decirse, el verdadero pilar de esta casa». Sofía, una mujer de unos 60 años con cabello gris recogido en un moño apretado, avanzó hacia ellos. Su rostro, marcado por los años y la experiencia, mostraba un semblante severo, pero sus ojos oscuros brillaban con una bondad que tranquilizó a Marta. «Bienvenida, niña», dijo Sofía, su voz firme pero no carente de calidez. «Espero que estés lista para trabajar duro. Esta casa no se mantiene sola». Marta asintió, determinada a demostrar su valía. «Estoy lista para lo que sea necesario, señora Sofía». Abrao sonrió ante el intercambio. «Sofía, por favor, muéstrale a Marta su habitación y ponla al tanto de sus responsabilidades. Tengo una llamada importante que atender, pero nos veremos en la cena». Mientras Abrao se retiraba hacia lo que Marta supuso era su estudio, Sofía la guió por la casa. Cada habitación que atravesaban parecía más impresionante que la anterior. Cuadros de renombrados artistas adornaban las paredes, y los muebles parecían sacados de un palacio europeo. «¿Todo esto es del señor Guzmán?», preguntó Marta en un susurro, incapaz de contener su asombro. Sofía sintió una mezcla de orgullo y algo más profundo en su expresión. «Don Abrao ha trabajado duro toda su vida para construir su imperio. Pero no te dejes engañar por el lujo, niña. Esta casa guarda más tristezas de las que imaginas». Antes de que Marta pudiera indagar más sobre ese críptico comentario, se toparon con un joven de aspecto arrogante que bajaba las escaleras. Alto, de complexión atlética y con un rostro que podría haber adornado las portadas de revistas, el joven las miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Y esta quién es?», preguntó, su tono dejando claro que consideraba a Marta como algo menos que una persona. «Diego, ella es Marta, la nueva asistente de tu padre», respondió Sofía con firmeza, su tono indicando que no toleraría ninguna falta de respeto. Diego miró a Marta de arriba abajo, una sonrisa burlona formándose en sus labios. «Vaya, papá sí que sabe elegirlas cada vez más jóvenes». Marta sintió que se le subían los colores al rostro, una mezcla de vergüenza e indignación amenazando con desbordarla. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Abrao resonó desde el estudio. «Diego, ven inmediatamente». El joven puso los ojos en blanco, claramente molesto por la interrupción. «El deber llama», dijo con sarcasmo, antes de alejarse no sin antes lanzar una última mirada despectiva a Marta. Una vez que Diego desapareció en el estudio, Sofía soltó un suspiro que parecía contener años de frustración. «No le hagas caso al joven Diego, niña. Ha pasado por mucho y a veces no sabe manejar sus emociones». Marta asintió, aunque las palabras de Diego habían plantado una semilla de duda en su mente. ¿Qué había querido decir con eso de que su padre sabía elegirlas?
¿Acaso Abrao tenía un historial de contratar a mujeres jóvenes por razones menos que profesionales? Sacudiendo esos pensamientos de su mente, Marta siguió a Sofía hasta lo que sería su nueva habitación. Al abrir la puerta, no pudo contener un jadeo de sorpresa. La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento, con una cama king size, un escritorio elegante y un balcón que daba al jardín trasero. «Espero que sea de tu agrado», dijo Sofía, una pequeña sonrisa suavizando sus facciones. Don Abrao insistió en que tuvieras una de las mejores habitaciones de la casa. Marta se volvió hacia Sofía, abrumada por la generosidad y, al mismo tiempo, inquieta por las implicaciones. Es demasiado. Yo solo soy una empleada». Sofía la miró con una mezcla de comprensión y algo que Marta no pudo descifrar. «En esta casa, niña, las cosas no siempre son lo que parecen. Mi consejo es que mantengas los ojos abiertos y el corazón guardado. La bondad puede ser genuina, pero también puede tener un precio». Con esas enigmáticas palabras, Sofía dejó a Marta sola en su nueva habitación. La joven se sentó en la cama, su pequeña maleta a sus pies, un contraste marcado con el lujo que la rodeaba. La cabeza le daba vueltas con todo lo que había experimentado en las últimas horas. Esa noche, acostada en una cama más grande que cualquiera en la que hubiera dormido antes, Marta se preguntó en qué se había metido. La amabilidad de Abrao contrastaba fuertemente con la hostilidad de su hijo, y las palabras de advertencia de Sofía resonaban en su mente. Mientras el sueño finalmente la vencía, Marta no podía imaginar que estaba a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida. Una aventura que pondría a prueba su corazón, su integridad y su capacidad para confiar y amar nuevamente. El reloj de la mansión Guzmán marcó la medianoche, sus campanadas resonando suavemente en la quietud de la noche. Para Marta, era el sonido de un nuevo capítulo de su vida comenzando. Un capítulo lleno de promesas, misterios y, quizás, un destino que nunca hubiera imaginado para sí misma. Los días se convirtieron en semanas, y Marta se fue adaptando gradualmente a su nueva vida en la mansión Guzmán. Cada mañana, despertaba con el suave tintineo de las campanas del jardín, un sonido que contrastaba drásticamente con el estruendo del tráfico al que estaba acostumbrada en su antiguo apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de seda, bañando su habitación en un resplandor dorado que aún la maravillaba. Sus responsabilidades en la casa eran variadas y desafiantes. Ayudaba a Abrao con su correspondencia, organizaba su agenda apretada de reuniones y eventos sociales y supervisaba el mantenimiento general de la mansión. Cada tarea era una oportunidad para demostrar su valía, y Marta se entregaba a ellas con una determinación nacida de la gratitud y el deseo de superación. Sin embargo, más allá de estas tareas cotidianas, Marta se encontró fascinada por los misterios que parecían acechar en cada rincón de la mansión Guzmán. Los susurros entre los sirvientes, las miradas furtivas y las habitaciones cerradas con llave alimentaban su curiosidad. La casa, con sus pasillos interminables y sus antigüedades valiosas, parecía guardar secretos que se remontaban a generaciones. Una tarde particularmente calurosa, mientras Marta limpiaba el estudio de Abrao, se topó con un descubrimiento intrigante. Escondido en el fondo de un cajón, bajo pilas de documentos y carpetas, encontró un álbum de fotos antiguo. La cubierta de cuero, desgastada por el tiempo y el uso frecuente, mostraba señales de haber sido abierta y cerrada innumerables veces. La curiosidad pudo más que ella. Con manos temblorosas, Marta abrió el álbum, consciente de que estaba cruzando una línea invisible. Las primeras páginas revelaron imágenes de un Abrao más joven, su rostro libre de las líneas de preocupación que ahora lo caracterizaban. Pero lo que realmente captó su atención fue la mujer que aparecía a su lado en casi todas las fotografías. Era hermosa, con una sonrisa radiante que parecía iluminar cada imagen. Su cabello oscuro y ondulado enmarcaba un rostro de facciones delicadas, y sus ojos, incluso en las fotografías, brillaban con una alegría contagiosa. En cada foto, Abrao la miraba con una adoración que Marta nunca había visto en su rostro en el presente. Esa era Lucía, mi esposa. La voz de Abrao la sobresaltó, haciendo que cerrara el álbum de golpe. Marta se giró, el rostro enrojecido por la vergüenza de haber sido descubierta husmeando.
Lo siento mucho, señor Guzmán. Yo no quería. Abrao levantó una mano, interrumpiéndola. Su expresión no era de enojo, sino de una profunda melancolía. No te preocupes, Marta. A veces es bueno recordar, aunque duela. Se acercó y tomó el álbum de las manos de Marta, acariciando la cubierta con una ternura que hizo que el corazón de la joven se encogiera. Abrao se sentó pesadamente en su sillón de cuero, sus ojos perdidos en el pasado. Lucía era el alma de esta casa, continuó, su voz cargada de emoción. Cuando se fue, se llevó toda la alegría con ella. Marta se sentó frente a él, cautivada por la historia y conmovida por el dolor evidente en la voz de Abrao. ¿Qué le pasó?, preguntó suavemente, temiendo la respuesta pero necesitando saber más. Cáncer, respondió Abrao, la palabra cayendo entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Fue rápido y devastador. Un día estaba llena de vida, planeando nuestro próximo viaje, y al siguiente. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Marta sintió un nudo en la garganta. El dolor de Abrao era palpable, tan real y crudo que parecía llenar la habitación. Lo siento mucho, susurró, deseando poder ofrecer más que simples palabras de consuelo. Abrao asintió, agradeciendo silenciosamente su empatía. Diego tenía solo 15 años cuando sucedió, continuó después de un momento. Nunca se recuperó del todo. Perder a su madre en una edad tan crucial, lo cambió profundamente. De repente, la hostilidad de Diego cobró un nuevo significado para Marta. El joven arrogante y a menudo cruel que había conocido era producto de un dolor profundo y no resuelto. Debe haber sido muy duro para todos, dijo, pensando en cómo la pérdida de su propia madre la había afectado, y eso siendo ya una adulta. Lo fue, asintió Abrao. Y en muchos sentidos, todavía lo es. Hay días en que entro a una habitación esperando verla allí, sonriendo, como si los últimos años hubieran sido solo una pesadilla. Hizo una pausa, sus ojos fijos en una foto particular del álbum. Pero la vida continúa, ¿no? Hay que seguir adelante, por mucho que duela. En ese momento, Marta sintió una conexión más profunda con Abrao. Ambos habían experimentado pérdidas significativas y de alguna manera, eso los acercaba. El hombre poderoso y exitoso que el mundo veía era, en el fondo, tan vulnerable y humano como cualquiera. Señor Guzmán, comenzó Marta, dudando por un momento antes de continuar, sé que no es lo mismo, pero, yo también perdí a mi madre recientemente. Y entiendo ese dolor, esa sensación de que el mundo sigue girando cuando el tuyo se ha detenido. Abrao la miró, una chispa de reconocimiento y comprensión mutua pasando entre ellos. El dolor nos une a todos, ¿no es así?, dijo suavemente. Tal vez por eso sentí que debía ayudarte aquel día en la cafetería. Reconocí en ti el mismo dolor que yo llevo dentro. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos y reflexiones. El estudio, con sus estanterías llenas de libros y sus muebles antiguos, parecía envolver la escena en un capullo de intimidad. Finalmente, Abrao cerró el álbum y lo colocó con cuidado sobre el escritorio. Gracias, Marta, dijo, su voz más firme ahora. A veces olvidamos que compartir nuestro dolor puede ser tan importante como compartir nuestra alegría. Marta asintió, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo la empleada y el jefe, habían compartido algo profundo y personal, creando un vínculo que iba más allá de las convenciones sociales. Esa noche, durante la cena, Marta notó cómo Diego la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Cuando sus miradas se cruzaron, el joven apartó la vista rápidamente, pero no antes de que Marta percibiera un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Por primera vez, vio más allá de la fachada de arrogancia, reconociendo al niño herido que se escondía detrás. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, Marta reflexionó sobre los eventos del día. La mansión Guzmán ya no le parecía tan intimidante, sino un lugar lleno de historias y emociones contenidas. Cada habitación, cada objeto, parecía guardar memorias de tiempos más felices y de pérdidas profundas. Y en medio de todo eso, se dio cuenta de que sus propios sentimientos hacia Abrao estaban comenzando a cambiar.
Ya no era solo gratitud lo que sentía hacia él, sino una comprensión más profunda y, quizás, el comienzo de algo más. Con un suspiro, apagó la luz, su mente llena de imágenes del pasado y posibilidades para el futuro. La mansión Guzmán, con todos sus secretos y tristezas, se estaba convirtiendo en su hogar. Y Marta, sin saberlo, estaba empezando a sanar no solo sus propias heridas, sino también las de aquellos que la rodeaban. Mientras el sueño la vencía, Marta se preguntó qué otros secretos guardaban esas paredes y cómo afectarían su futuro en esta casa que, poco a poco, comenzaba a sentir como suya. El mañana traería nuevos desafíos y revelaciones, pero por primera vez en mucho tiempo, Marta se sentía lista para enfrentarlos. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, creando un manto gris que envolvía la mansión Guzmán en un ambiente melancólico. Las gotas golpeaban rítmicamente contra los ventanales, como si la naturaleza misma quisiera acompañar el torbellino de emociones que se agitaba dentro de la casa. Marta se encontraba en la cocina, preparando un té para Abraham. En las últimas semanas, había notado que él prefería el té al café en los días lluviosos, un detalle pequeño pero significativo que ella atesoraba. Mientras esperaba que el agua hirviera, su mente divagaba sobre los cambios sutiles pero profundos que habían ocurrido desde su llegada a la mansión. La hostilidad inicial de Diego había dado paso a una tregua incómoda. El joven ya no la miraba con desdén abierto, sino con una mezcla de curiosidad y algo que Marta no podía descifrar del todo. Sofía, por su parte, parecía haber suavizado su actitud severa, ofreciendo ocasionalmente una sonrisa o una palabra amable. Pero era su relación con Abraham la que más había evolucionado. Desde aquella tarde en el estudio, cuando compartieron sus pérdidas, algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones se habían vuelto más profundas, las miradas más largas, los silencios cargados de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El silbido de la tetera la sacó de sus reflexiones. Con movimientos precisos, Marta preparó el té, añadiendo una cucharada de miel y un toque de limón, justo como a Abraham le gustaba. Mientras se dirigía al estudio con la taza humeante, un estruendo seguido de un grito la sobresaltó, haciendo que casi derramara el té. Con el corazón latiendo aceleradamente, Marta corrió hacia el origen del ruido. Al llegar al estudio, la escena que encontró hizo que se le helara la sangre. Abraham yacía en el suelo, su rostro contorsionado en una mueca de dolor, agarrándose el pecho con fuerza. «Abraham», gritó Marta, dejando caer la taza y arrodillándose a su lado. El té se derramó sobre la alfombra persa, pero en ese momento nada importaba excepto el hombre que luchaba por respirar frente a ella. «¿Qué pasa? ¿Llamo a una ambulancia?» Abraham negó con la cabeza, su rostro pálido y sudoroso. «No, es solo una crisis», logró articular entre jadeos. Marta actuó rápidamente, años de cuidar a su madre enferma activando un instinto de protección y eficiencia. Ayudó a Abraham a sentarse, apoyando su espalda contra el escritorio, y aflojó su corbata con manos temblorosas pero decididas. «Respire conmigo», Abraham instruyó, manteniendo su voz lo más calmada posible a pesar del miedo que la invadía. «Despacio, inhale, exhale». Mientras guiaba a Abraham a través de las respiraciones, Marta buscó frenéticamente en los cajones del escritorio. Recordaba haber visto un frasco de pastillas durante sus tareas de limpieza, aunque en ese momento no había prestado atención a qué eran. Finalmente, sus dedos se cerraron alrededor del frasco. Lo sacó triunfante, leyendo rápidamente la etiqueta para confirmar que era lo que necesitaban. «Aquí, tome esto», dijo, ofreciéndole una pastilla y alcanzando el vaso de agua que siempre estaba presente en el escritorio de Abraham. Con manos temblorosas, Abraham tomó la pastilla y bebió un poco de agua. Marta lo observaba ansiosamente, buscando cualquier signo de mejoría. Los minutos que siguieron parecieron eternos, el único sonido en la habitación era la respiración laboriosa de Abraham y el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Poco a poco, la respiración de Abraham se fue normalizando. El color comenzó a volver a sus mejillas y la tensión en su rostro disminuyó gradualmente. Marta, sin ser consciente de ello, había tomado la mano de Abraham entre las suyas, sus dedos entrelazados en un gesto de confort y conexión.
Gracias, murmuró Abrao finalmente, su voz ronca pero más fuerte. Apretó suavemente la mano de Marta, una corriente eléctrica pasando entre ellos ante el contacto. No sé qué haría sin ti. En ese momento, sus miradas se encontraron y algo cambió en el aire entre ellos. La preocupación y el miedo dieron paso a una conciencia aguda del otro, de su cercanía, de la intimidad del momento. La tensión en el ambiente era palpable, cargada de emociones no dichas y deseos apenas contenidos. Abrao, yo. Comenzó Marta, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del estudio se abrió de golpe, revelando a un Diego pálido y asustado. «Papá», exclamó el joven, su voz una mezcla de preocupación y confusión al ver a Marta tan cerca de su padre, sus manos aún entrelazadas. «¿Qué pasó?» Escuché un ruido y... Abrao se incorporó lentamente, apoyándose en Marta para levantarse. La pérdida de contacto entre ellos se sintió como un vacío físico, una ausencia que ambos resintieron inmediatamente. «Estoy bien, hijo», dijo Abrao, su voz más firme ahora, aunque aún se notaba el cansancio en ella. «Solo fue un pequeño susto. Marta me ayudó». Diego miró a Marta con una mezcla de emociones cruzando su rostro, gratitud, sospecha, y algo que parecía casi, celos. «Gracias», dijo secamente, antes de volverse hacia su padre. «Deberías descansar, papá. Yo me encargaré de todo por hoy». Abrao asintió, permitiendo que Diego lo ayudara a enderezarse completamente. Antes de salir del estudio, sin embargo, se volvió hacia Marta una última vez. «Gracias de nuevo, Marta. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo?» Marta asintió, incapaz de formar palabras. Mientras Diego ayudaba a Abrao a subir a su habitación, ella se quedó en el estudio, su corazón latiendo aceleradamente y su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. La intensidad del momento que había compartido con Abrao la había dejado confundida y emocionada a partes iguales. ¿Qué había sido esa conexión que sintió? ¿Era solo la adrenalina del momento o había algo más profundo desarrollándose entre ellos? Marta comenzó a limpiar el té derramado, sus movimientos mecánicos mientras su mente repasaba cada detalle de lo ocurrido. La vulnerabilidad en los ojos de Abrao, la calidez de su mano en la suya, la electricidad que pareció pasar entre ellos. Todo eso iba más allá de la gratitud de un jefe hacia su empleada, más allá incluso de la amistad. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se revolvía en su cama, incapaz de sacarse de la mente la imagen de Abrao mirándola con esa mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que hacía que su corazón se acelerara solo de recordarlo. Sus pensamientos oscilaban entre la preocupación por la salud de Abrao y la creciente atracción que sentía hacia él. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos por un hombre que no solo era su jefe, sino que además le doblaba la edad? ¿Era ético? ¿Era siquiera real o solo una fantasía nacida de su soledad y gratitud? Al otro lado de la mansión, Abrao yacía despierto en su cama, su mente tan agitada como la de Marta. Revivía una y otra vez el momento en que ella lo había sostenido, la seguridad que sintió en sus brazos, la conexión que pareció establecerse entre ellos. Hacía años que no sentía esa calidez, esa chispa de vida que Marta parecía haber reavivado en él. Pero el recuerdo de Lucía y la mirada confundida de Diego lo atormentaban. ¿Tenía derecho a buscar la felicidad de nuevo? Y si lo hacía, ¿no estaría aprovechándose de la vulnerabilidad y gratitud de Marta? La lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, su ritmo constante un contrapunto perfecto para los pensamientos agitados de los habitantes de la mansión Guzmán. A medida que la noche avanzaba, tanto Marta como Abrao se daban cuenta de que sus vidas estaban a punto de cambiar irremediablemente. La pregunta que flotaba en el aire, tan pesada como la humedad que la lluvia había traído consigo, era, ¿estaban preparados para enfrentar las consecuencias de sus sentimientos? ¿Y qué significarían estos cambios para el delicado equilibrio que habían logrado establecer en la mansión? El amanecer encontraría a Marta y Abrao en un nuevo territorio, uno donde los límites entre empleador y empleada, entre amistad y algo más, se habían desdibujado. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual en la mansión Guzmán.
Los días que siguieron al incidente en el estudio de Abrao estuvieron cargados de una tensión casi palpable en la mansión Guzmán. El aire parecía vibrar con emociones no expresadas y miradas furtivas. Marta notaba cómo las cosas habían cambiado sutilmente, las conversaciones se apagaban cuando ella entraba en una habitación y las miradas de los empleados la seguían con una mezcla de curiosidad y, en algunos casos, con una desaprobación apenas disimulada. Sofía, en particular, parecía observarla con una intensidad renovada. La experimentada ama de llaves, que hasta entonces había mantenido una actitud distante pero respetuosa hacia Marta, ahora la miraba con una mezcla de preocupación y recelo que no pasaba desapercibida. Una mañana, mientras Marta organizaba unos documentos en la oficina de Abrao, Sofía entró con una bandeja de café. El aroma rico y reconfortante del café recién hecho llenó la habitación, pero no logró disipar la tensión que se instaló inmediatamente entre las dos mujeres. «Niña», comenzó Sofía con voz cautelosa, después de depositar la bandeja sobre el escritorio, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Marta levantó la vista de los papeles, sorprendida por la pregunta directa. «No sé a qué te refieres», Sofía respondió, intentando mantener un tono neutral a pesar del nerviosismo que comenzaba a crecer en su interior. La mujer mayor suspiró, un sonido cargado de años de experiencia y preocupación. Se acercó a Marta, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «He visto cómo miras al señor Abrao, y cómo él te mira a ti. No soy ciega, niña, y he estado en esta casa el tiempo suficiente para reconocer las señales». Marta sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Tan obvios habían sido sus sentimientos? ¿Y qué quería decir Sofía con que Abrao la miraba de cierta manera? «Sofía, yo solo», comenzó, pero fue interrumpida por la mano levantada del ama de llaves. «No tienes que explicarme nada», dijo Sofía, su tono suavizándose un poco. «Eres joven, Marta. El señor Abrao es un buen hombre, no lo niego. Pero viene con una historia complicada, una que no se borra fácilmente». Marta asintió lentamente, recordando la historia de Lucía y el dolor que aún pesaba sobre la familia Guzmán. «Lo sé, Sofía. Créeme que lo último que quiero es causar problemas o...». «No se trata solo de eso», interrumpió Sofía nuevamente. «Esta casa, esta familia, hay más en juego de lo que puedes imaginar. Solo ten cuidado. No todos en esta casa verán con buenos ojos lo que está pasando, sea lo que sea». Antes de que Marta pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe, revelando a Diego. El joven entró con paso decidido, su mirada alternando entre las dos mujeres con evidente sospecha. «¿Interrumpo algo?», preguntó con tono mordaz, sus ojos entrecerrados fijos en Marta. «No, joven Diego», respondió Sofía rápidamente, recuperando su compostura habitual. Solo le traía café a Marta y le recordaba algunas de sus responsabilidades. Diego asintió, aunque era claro que no estaba convencido por la explicación. «Marta», dijo, ignorando a Sofía, «necesito hablar contigo. A solas». Sofía lanzó una última mirada de advertencia a Marta antes de retirarse, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Diego se acercó al escritorio, su postura tensa y defensiva. Marta se irguió instintivamente, preparándose para lo que fuera que el joven Guzmán tuviera que decir. «No sé qué intenciones tienes con mi padre», comenzó Diego, su voz baja pero cargada de emoción, «pero te advierto que no permitiré que nadie se aproveche de él. Ya ha sufrido suficiente». Marta sintió que la indignación se mezclaba con el miedo en su pecho. «Yo nunca haría algo así», respondió con firmeza. «Tu padre me ha dado una oportunidad cuando más lo necesitaba. Le estoy agradecida». «¿Agradecida?». Diego soltó una risa amarga que hizo que Marta se estremeciera. «He visto a muchas mujeres, agradecidas, pasar por esta casa desde que murió mi madre. Ninguna ha durado, y por una buena razón». Las palabras de Diego golpearon a Marta como una bofetada. ¿Acaso Abrao tenía un historial de relaciones con empleadas jóvenes? La duda se instaló en su corazón, mezclándose con la indignación y el dolor. «No me conoces, Diego», respondió Marta, luchando por mantener la compostura.
Y claramente no conoces a tu padre tan bien como crees. Diego dio un paso adelante, su rostro a centímetros del de Marta. ¿Crees que porque compartieron un momento de crisis ya lo conoces? ¿Crees que eres especial? Su voz estaba cargada de dolor y amargura. Mi padre es un hombre complejo, Marta. Ha estado buscando algo, o a alguien, desde que perdimos a mi madre. Pero nadie, y menos una empleada que apenas conoce, podrá llenar ese vacío. Marta sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a mostrar debilidad frente a Diego. No pretendo reemplazar a nadie, dijo con voz temblorosa pero firme. Solo estoy haciendo mi trabajo y tratando de ayudar en lo que puedo. ¿Ayudar? Diego soltó otra risa sin humor. ¿Es así como lo llamas? ¿Crees que no he notado cómo lo miras, cómo buscas cualquier excusa para estar cerca de él? En ese momento, la puerta se abrió nuevamente, y Abraham entró en la oficina. Se detuvo en seco al sentir la tensión en el ambiente, su mirada pasando de Marta a Diego con evidente preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz calmada pero con un tono de autoridad que no admitía evasivas. Diego se apartó de Marta, su rostro una máscara de emociones contenidas. Nada, papá, respondió, dirigiendo una última mirada de advertencia a Marta antes de salir de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Abraham se acercó a Marta, preocupación evidente en su rostro. ¿Estás bien? ¿Diego te dijo algo? Marta dudó por un momento, debatiéndose entre confiar en Abraham o mantener sus dudas para sí misma. Finalmente, decidió ser honesta, al menos en parte. Abraham, comenzó, su voz apenas un susurro, ¿qué somos? ¿Qué es esto que está pasando entre nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones y emociones no resueltas. Abraham tomó la mano de Marta, su toque enviando escalofríos por su columna. La electricidad entre ellos era innegable, pero ahora estaba teñida de dudas y miedos. Marta, yo. Comenzó Abraham, pero fue interrumpido por el sonido estridente de su teléfono. Con un suspiro de frustración, miró la pantalla. Lo siento, tengo que atender esta llamada. Es importante. Pero esta conversación no ha terminado, te lo prometo. Mientras Abraham salía de la oficina para tomar la llamada, Marta se quedó sola con sus pensamientos. Las advertencias de Sofía, las acusaciones de Diego y sus propios sentimientos conflictivos se arremolinaban en su mente como una tormenta. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar las consecuencias de enamorarse de Abraham Guzmán? ¿Y podía confiar en que los sentimientos de él eran genuinos, o era solo otra en una larga lista de mujeres que habían pasado por su vida? La mansión Guzmán, que una vez le había parecido un refugio, ahora se sentía como un campo minado emocional. Cada paso, cada decisión, parecía estar cargada de potenciales consecuencias devastadoras. Marta se acercó a la ventana, observando el jardín impecablemente cuidado que se extendía más allá. La belleza del lugar contrastaba fuertemente con el tumulto en su interior. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su futuro, sino el de todos los que la rodeaban. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la mansión en tonos dorados y rojizos, Marta se prometió a sí misma que encontraría la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Porque solo con la verdad podría decidir si lo que sentía por Abraham era lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que, sin duda, vendrían. La noche cayó sobre la mansión Guzmán, trayendo consigo la promesa de revelaciones y decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La tarde caía sobre la Ciudad de México, el cielo teñido de tonos grises y amenazantes que presagiaban una tormenta inminente. En la mansión Guzmán, la tensión acumulada durante semanas parecía estar a punto de estallar, como si el ambiente mismo estuviera cargado de electricidad, esperando la chispa que lo encendería todo. Marta se encontraba en la biblioteca, organizando algunos libros que Abraham había dejado desperdigados después de su última sesión de lectura. Sus movimientos eran mecánicos, su mente distante, repasando una y otra vez los eventos de los últimos días. Las palabras de advertencia de Sofía, las acusaciones amargas de Diego, y sobre todo,
los momentos compartidos con Abraham se mezclaban en su cabeza creando un torbellino de dudas y emociones contradictorias. Fuera, la lluvia comenzó a caer, primero como una suave llovizna y luego con una intensidad creciente. Las gotas golpeaban rítmicamente contra los ventanales de la biblioteca, creando una melodía melancólica que parecía reflejar el estado de ánimo de Marta. Un trueno particularmente fuerte la sobresaltó, haciéndola tirar varios volúmenes al suelo. El estruendo pareció sacudir la mansión entera, como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. «Maldición», murmuró Marta, agachándose para recoger los libros caídos. Fue en ese momento, con las manos llenas de tomos antiguos y el corazón acelerado por el susto, que la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Abraham entró, empapado y con una expresión de preocupación en su rostro que hizo que el corazón de Marta diera un vuelco. «Marta, ¿estás bien?» Escuché un ruido y con esta tormenta. Sus miradas se encontraron y, por un momento, el mundo pareció detenerse. La tensión que había estado creciendo entre ellos desde aquel día en el estudio era ahora palpable, electrizante. El aire entre ellos parecía crepitar con una energía casi tangible. «Estoy bien», respondió Marta, su voz apenas un susurro. Solo se me cayeron unos libros». Abraham se acercó para ayudarla, y cuando sus manos se rozaron al recoger el mismo libro, fue como si una chispa hubiera encendido un fuego incontrolable. Sin mediar palabra, Abraham la tomó entre sus brazos y la besó con una pasión contenida durante demasiado tiempo. Marta respondió con igual fervor, todos sus miedos y dudas disipándose ante la intensidad del momento. El beso era urgente, desesperado, como si ambos temieran que este instante pudiera desvanecerse en cualquier segundo. «Marta», murmuró Abraham entre besos, sus manos recorriendo la espalda de la joven con una mezcla de ternura y deseo. «He intentado luchar contra esto, pero no puedo más. Te necesito». «Yo también te necesito», respondió ella, aferrándose a él como si fuera su único ancla en medio de la tormenta que rugía tanto fuera como dentro de la mansión. Los libros quedaron olvidados en el suelo mientras sus cuerpos se entrelazaban, la pasión y el deseo tomando el control. En ese momento, nada más importaba, ni la diferencia de edad, ni el que dirán, ni las complicaciones que seguramente vendrían después. Solo existían ellos dos, sus corazones latiendo al unísono, sus almas reconociéndose en un nivel que iba más allá de lo físico. Abraham levantó a Marta en sus brazos, sentándola sobre el escritorio de caoba que dominaba la biblioteca. Sus besos se volvieron más intensos, más urgentes, mientras sus manos exploraban territorios hasta ahora prohibidos. Marta enredó sus dedos en el cabello de Abraham, atrayéndolo más cerca, deseando fundirse con él. «Eres hermosa», susurró Abraham, sus ojos recorriendo el rostro de Marta con adoración. «Desde el momento en que te vi en esa cafetería, supe que mi vida cambiaría para siempre». Marta sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, abrumada por la intensidad de sus emociones. «Abraham, yo». Pero el destino tenía otros planes. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, revelando a un Diego atónito y furioso. El joven se quedó paralizado por un instante, sus ojos recorriendo la escena frente a él, su padre y Marta en una posición inequívocamente íntima, rodeados de libros caídos y con la ropa desaliñada. «Lo sabía», gritó Diego, su voz cargada de ira y dolor. «Eres igual que todas las demás». Abraham se separó de Marta como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su rostro una máscara de culpa y sorpresa. «Diego, espera, puedo explicarlo». Pero Diego ya había salido corriendo de la habitación. El sonido de sus pasos apresurados resonó por el pasillo, seguido del estruendo de la puerta principal abriéndose y cerrándose de golpe. «Diego», gritó Abraham, corriendo tras su hijo sin siquiera mirar atrás. Marta se quedó paralizada sobre el escritorio, su corazón latiendo desbocado y su mente un torbellino de emociones. ¿Qué habían hecho? En un instante, la burbuja de pasión en la que habían estado envueltos había estallado, dejándola expuesta y vulnerable. Con manos temblorosas, Marta intentó arreglarse la ropa y el cabello, aunque sabía que era un esfuerzo inútil.
Las evidencias de lo que había ocurrido estaban por todas partes, en los libros esparcidos por el suelo, en sus labios hinchados por los besos, en el aroma de Abrao que aún flotaba en el aire. Sofía apareció en la puerta de la biblioteca, su rostro una máscara de decepción y preocupación. «Ay, niña», suspiró, negando con la cabeza. «Te lo advertí. Esto no va a terminar bien para nadie». Las palabras de Sofía fueron como un balde de agua fría para Marta, trayéndola de vuelta a la realidad de su situación. ¿En qué se había metido? ¿Cómo podían unos minutos de pasión descontrolada amenazar con destruir todo lo que había construido en los últimos meses? Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones y caos. Abrao salió en busca de Diego bajo la tormenta, mientras Marta se debatía entre la culpa, el miedo y la innegable certeza de sus sentimientos por Abrao. La mansión, usualmente un refugio de calma y orden, parecía vibrar con la tensión de lo ocurrido. Cuando finalmente Abrao regresó, horas después, estaba empapado y con una expresión de derrota en su rostro que hizo que el corazón de Marta se encogiera. «No lo encontré», dijo, desplomándose en un sillón de la sala. Su voz sonaba cansada, rota. «Marta, lo siento. Nunca quise que las cosas sucedieran así». Marta se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. A pesar de todo, no podía negar la conexión que sentía con este hombre. «Yo también lo siento. Tal vez esto fue un error». Abrao la miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor que hizo que Marta sintiera que se le partía el alma. «No, Marta. Lo único que lamento es cómo sucedió, no lo que siento por ti. Estos sentimientos son reales. Más reales que nada que haya sentido en años». En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo la intensidad del momento. Abrao contestó, su rostro palideciendo con cada segundo que pasaba. Marta observaba, su corazón latiendo con fuerza, temiendo lo peor. «Es Diego», dijo Abrao al colgar, su voz apenas un susurro. «Ha tenido un accidente. Está en el hospital». El mundo pareció detenerse para ambos. La tormenta de pasiones que habían desatado ahora amenazaba con arrasar con todo a su paso. ¿Podrían Marta y Abrao enfrentar las consecuencias de sus actos? ¿Y qué pasaría con Diego? Mientras se preparaban para salir hacia el hospital, la lluvia continuaba cayendo implacable sobre la Ciudad de México. La noche se cernía sobre la mansión Guzmán, trayendo consigo la promesa de días turbulentos por venir. Marta miró a Abrao, viendo en sus ojos el mismo miedo y determinación que sentía en su propio corazón. Sabía que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El amor que habían descubierto era tanto un regalo como una maldición, y ahora tendrían que luchar no solo contra el mundo, sino contra sus propios demonios para mantenerlo vivo. Con un último suspiro, salieron de la mansión hacia la noche tormentosa, dejando atrás la seguridad de sus muros para enfrentar un futuro incierto, pero juntos. El olor a desinfectante y la luz fluorescente del hospital creaban una atmósfera surreal, como si el mundo exterior hubiera quedado suspendido en el tiempo. Marta y Abrao esperaban en la sala de espera, el peso de la culpa y la preocupación visible en sus rostros. El silencio entre ellos era pesado, interrumpido solo por el ocasional pitido de algún equipo médico o el murmullo distante de las enfermeras. Marta no podía dejar de pensar en cómo habían llegado a este punto. Hace solo unas horas, estaban envueltos en un momento de pasión desenfrenada en la biblioteca de la mansión. Ahora, estaban aquí, esperando noticias sobre Diego, temiendo lo peor. La vida podía cambiar en un instante, y ella era dolorosamente consciente de ello. Abrao parecía haber envejecido años en las últimas horas. Su rostro, usualmente sereno y confiado, mostraba líneas de preocupación y remordimiento. Sus ojos, fijos en las puertas que conducían a la sala de emergencias, parecían buscar respuestas que aún no llegaban. El sonido de pasos apresurados rompió el silencio. Sofía llegó corriendo, su habitual compostura reemplazada por una expresión de angustia pura. «¿Cómo está el niño?», preguntó, dirigiéndose directamente a Abrao, ignorando completamente la presencia de Marta. «Aún no sabemos nada», respondió Abrao, su voz cansada y ronca. «Los médicos están con él ahora.
Sofía se dejó caer en una silla, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Por primera vez desde que Marta la conocía, la fuerte y estoica ama de llaves parecía completamente vulnerable. Marta se mantenía apartada, sintiéndose una intrusa en este momento familiar. La culpa la carcomía por dentro. Si no hubiera cedido a sus sentimientos, si hubiera mantenido las distancias con Abrao como debía, nada de esto estaría pasando. Diego no habría salido furioso a la tormenta, no habría tenido el accidente. Como si pudiera leer sus pensamientos, Sofía levantó la mirada y la clavó en Marta. Sus ojos, normalmente cálidos a pesar de su severidad, ahora brillaban con una mezcla de compasión y reproche. Niña, dijo suavemente, pero con un tono que no admitía réplica, creo que es mejor que te vayas a casa. Esta es una situación familiar. Las palabras de Sofía fueron como una puñalada para Marta. Aunque sabía que el ama de llaves tenía razón, la idea de dejar a Abrao solo en este momento le resultaba insoportable. Estaba a punto de asentir y retirarse cuando la voz de Abrao la detuvo. No, Sofía, dijo con firmeza, sorprendiendo tanto a Marta como al ama de llaves. Marta se queda. Ella es parte de esto ahora. La tensión en el aire era palpable. Sofía miró a Abrao con sorpresa, y luego suspiró profundamente, como si de repente se sintiera muy cansada. Ay, Abrao, dijo, su voz una mezcla de tristeza y resignación. ¿Cuándo vas a aprender? ¿No fue suficiente con lo que pasó con Carmen? Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Carmen? ¿Quién era Carmen? La mirada de confusión en su rostro no pasó desapercibida para Abrao, quien cerró los ojos, como si el peso de los secretos finalmente lo hubiera alcanzado. Marta, comenzó, su voz apenas un susurro, hay cosas de mi pasado que necesitas saber. Cosas que debía haberte contado antes, pero, tenía miedo. Miedo de perderte. Marta lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién es Carmen?, preguntó, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. Abrao tomó una respiración profunda antes de responder. Carmen fue una empleada que trabajó para nosotros hace unos años. Yo me involucré con ella después de la muerte de Lucía. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala de espera. Marta sintió que le faltaba el aire. Las acusaciones de Diego, las advertencias de Sofía, todo comenzaba a tener sentido. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó, su voz temblorosa. Fue Sofía quien respondió, su tono cargado de amargura. Se fue, dijo simplemente. Se fue llevándose una buena suma de dinero y dejando a Diego más herido de lo que ya estaba. Marta sintió que le faltaba el aire. ¿Acaso Diego tenía razón? ¿Era ella solo otra en una larga lista de mujeres jóvenes que habían pasado por la vida de Abrao? No eres la primera, niña, continuó Sofía, su voz más suave ahora, casi maternal. Y me temo que si las cosas siguen así, no serás la última. Abrao es un buen hombre, pero tiene sus demonios. Demonios que han lastimado a muchos, incluido él mismo. Abrao parecía hundirse más y más en su asiento con cada palabra. Sofía, por favor, comenzó, pero el ama de llaves lo interrumpió. No, Abrao. Es hora de que enfrentes la verdad. Por el bien de todos, especialmente de Diego. En ese momento, un médico se acercó a ellos. ¿Familiares de Diego Guzmán? Todos se pusieron de pie, la tensión momentáneamente olvidada ante la preocupación por Diego. Soy su padre, dijo Abrao, su voz temblorosa. ¿Cómo está mi hijo? Está estable, respondió el médico, y un suspiro colectivo de alivio llenó el aire. Sufrió una conmoción cerebral y tiene algunas costillas fracturadas, pero se recuperará. Abrao cerró los ojos, murmurando un agradecimiento silencioso. Marta sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero sabía que esto era solo el comienzo de sus problemas. Sin embargo, continuó el médico, su tono volviéndose más serio, hay algo más que deben saber. Encontramos un nivel alarmante de alcohol en su sangre. ¿Su hijo tiene problemas con la bebida? La pregunta cayó como una bomba en el grupo. Abrao palideció, mirando al médico con incredulidad. No que yo supiera.
Sofía intervino, su voz cargada de preocupación. Doctor, ¿podemos verlo? Sí, pero solo uno a la vez. Está despierto pero muy alterado. Le sugiero que lo mantengan tranquilo. Abraham miró a Marta y luego a Sofía, la indecisión clara en su rostro. Finalmente, tomó una decisión. Creo que deberías entrar tú primero, Sofía. Tal vez a ti te escuche. Mientras Sofía seguía al médico, Marta y Abraham se quedaron solos en la sala de espera. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de preguntas no formuladas y verdades a medias. Abraham, comenzó Marta, su voz temblorosa, ¿qué somos realmente? ¿Soy solo, otra Carmen? Abraham tomó las manos de Marta entre las suyas, sus ojos llenos de una determinación que ella no había visto antes. No, Marta. Tú eres diferente. Lo que siento por ti es real, más real que nada que haya sentido en años. Sé que he cometido errores, muchos errores, pero contigo quiero hacer las cosas bien. Marta quería creerle, pero las dudas persistían. ¿Y Diego? ¿Cómo podemos estar juntos sabiendo cuánto lo lastima? Antes de que Abraham pudiera responder, Sofía regresó, su rostro pálido y preocupado. Abraham, Diego quiere verte. Y, quiere que Marta entre contigo. Sorprendidos, Marta y Abraham se miraron. ¿Qué les esperaba en esa habitación de hospital? ¿Podrían enfrentar juntos las consecuencias de sus acciones? Con el corazón en la garganta, se dirigieron hacia la habitación de Diego, sabiendo que lo que sucediera allí podría cambiar sus vidas para siempre. La noche había sido larga y llena de revelaciones, pero Marta presentía que lo más difícil estaba aún por venir. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, Marta se dio cuenta de que, a pesar de todo, sus sentimientos por Abraham no habían cambiado. Pero ahora entendía que el amor, por sí solo, no era suficiente. Necesitaban honestidad, confianza y, sobre todo, la capacidad de sanar las heridas del pasado antes de poder construir un futuro juntos. Con una última mirada de apoyo mutuo, Marta y Abraham entraron en la habitación de Diego, preparados para enfrentar lo que fuera que el destino les tuviera reservado. El pitido constante de las máquinas llenaba la habitación del hospital cuando Marta y Abraham entraron. La luz tenue creaba sombras que bailaban en las paredes, dando al lugar un aire casi irreal. Diego yacía en la cama, su rostro pálido contrastando con los moretones que comenzaban a formarse. Tubos y cables lo conectaban a diversos aparatos, un recordatorio silencioso de la gravedad de su situación. Al verlos, los ojos de Diego se llenaron de una mezcla de dolor y resignación. Por un momento, pareció mucho más joven y vulnerable de lo que Marta lo había visto nunca. Así que vinieron los dos, dijo con voz ronca, un dejo de amargura en su tono. ¡Qué considerados! Abraham se acercó a la cama, su rostro una máscara de preocupación y culpa. Extendió una mano hacia su hijo, pero se detuvo a medio camino, como si temiera que el contacto pudiera romper algo frágil entre ellos. Hijo, lo siento tanto, comenzó, su voz quebrada por la emoción. Nunca quise que esto pasara. Si hubiera sabido. Diego soltó una risa amarga que rápidamente se convirtió en una mueca de dolor. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente antes de volver a mirar a su padre. ¿Qué parte, papá?, preguntó, su voz cargada de resentimiento. ¿El accidente o el hecho de que te estés acostando con alguien de mi edad? Marta sintió que se le encogía el corazón. Quería hablar, explicar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué podía decir que no sonara como una excusa vacía? Diego, por favor, intentó Abraham nuevamente, sé que estás herido, pero... Herido, interrumpió Diego, su voz elevándose. Estoy más que herido, papá. Estoy cansado. Cansado de verte buscar a mamá en cada mujer joven que cruza tu camino. Cansado de ver cómo destruyes todo lo que tocas, incluyéndote a ti mismo. Las palabras de Diego cayeron como un balde de agua fría sobre Marta y Abraham. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el pitido constante de los monitores. No es así, dijo Marta finalmente, encontrando su voz. Dio un paso adelante, enfrentando la mirada acusadora de Diego.
Diego, lo que hay entre tu padre y yo es diferente. No estoy aquí para reemplazar a nadie. Diego la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Diferente? ¿Cómo lo fue con Carmen? ¿O con Luciana antes que ella? Siempre es diferente, ¿verdad, papá? Abraham palideció ante la mención de esos nombres. Diego, eso fue un error, completó Diego, su voz cargada de sarcasmo. Siempre es un error, ¿verdad, papá? Pero sigues cometiéndolo una y otra vez. ¿Y sabes quién paga el precio? Yo. Siempre yo. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuántas más habían habido? ¿Realmente era especial para Abraham o solo otra en una larga lista? Las dudas que había logrado acallar volvieron con fuerza renovada. Abraham, viendo la confusión en el rostro de Marta y el dolor en los ojos de su hijo, tomó una decisión. Se sentó en la orilla de la cama de Diego, su rostro una máscara de determinación y vulnerabilidad. Tienes razón, hijo, dijo suavemente, su voz cargada de emoción. He cometido muchos errores desde que perdimos a tu madre. Estaba tan perdido sin ella que busqué consuelo en los lugares equivocados. Creí que podría llenar el vacío que dejó, pero solo logré crear más dolor. Se volvió para mirar a Marta, sus ojos llenos de una emoción que ella nunca había visto antes. Pero con Marta es diferente porque por primera vez desde que perdimos a Lucía, no estoy buscando reemplazarla. Estoy redescubriendo quién soy, quién puedo ser. Diego miró a su padre, la ira en sus ojos mezclándose con una chispa de comprensión. ¿Y qué hay de mí, papá? ¿Alguna vez pensaste en cómo me afectaba todo esto? Cada vez que traías a una nueva mujer a casa, sentía que estabas borrando un poco más de mamá. Como si su memoria no significara nada. Abraham bajó la cabeza, la culpa evidente en su rostro. Lo siento, hijo. He sido un padre terrible. Estaba tan concentrado en mi propio dolor que no vi el tuyo. Pero quiero cambiar eso. Quiero que volvamos a ser una familia. Una familia, repitió Diego, su voz cargada de emoción. ¿Cómo podemos ser una familia cuando ni siquiera puedo confiar en ti? Marta, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Diego, dijo suavemente, sé que no me conoces, y entiendo por qué desconfías de mí. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por tu padre son genuinos. Y si me das la oportunidad, me gustaría conocerte también. No para reemplazar a tu madre, sino para ser una amiga, tal vez. Diego los miró a ambos, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Por un momento, pareció que iba a gritar o echarlos de la habitación. Pero entonces, para sorpresa de todos, incluso de él mismo, comenzó a llorar. Abraham, movido por un instinto paternal que creía haber perdido, abrazó a su hijo. Diego, después de un momento de resistencia, se dejó consolar. La extraño tanto, papá, sollozó Diego. Y tengo tanto miedo de perder lo poco que nos queda de ella. Lo sé, hijo, murmuró Abraham, sus propios ojos húmedos. Yo también la extraño. Cada día. Pero ella querría que siguiéramos adelante, que fuéramos felices. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero ahora lo sé. Marta observaba la escena, sintiéndose como una intrusa pero al mismo tiempo, parte de algo importante. Cuando Diego finalmente se calmó, levantó la mirada hacia ella. No confío en ti, dijo con franqueza. Y no sé si alguna vez lo haré completamente. Pero, supongo que podría intentarlo. Por papá. Marta sintió una pequeña sonrisa en sus labios. Es todo lo que pido. Y prometo que haré todo lo posible para ganarme tu confianza, Diego. No estoy aquí para borrar el pasado, sino para ser parte de un nuevo capítulo en sus vidas, si me lo permiten. Abraham tomó la mano de Marta y la de Diego, formando un puente entre el pasado y el futuro. Vamos a intentarlo, dijo. Juntos. Paso a paso. No será fácil, y habrá momentos difíciles, pero creo que vale la pena intentarlo. Diego asintió lentamente, el cansancio finalmente apoderándose de él. Solo, no me mientan, ¿de acuerdo? No más secretos.
No más sorpresas desagradables. Lo prometo, dijeron Marta y Abrao al unísono, intercambiando una mirada de complicidad. Mientras Diego se sumía en un sueño intranquilo, Marta y Abrao salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, se miraron, conscientes de que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino. ¿Estás segura de que quieres esto?, preguntó Abrao, su voz cargada de preocupación y esperanza. No será fácil. Tengo mucho equipaje, mucho que reparar. Marta tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Estoy segura. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Tú vales la pena, Abrao. Y Diego también. Quiero ser parte de esta familia, con todo lo que eso implica. Abrao la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. En ese abrazo estaba todo lo que no podían expresar con palabras: el miedo, la esperanza, el amor y la promesa de un futuro juntos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital, iluminando el pasillo con una luz suave y esperanzadora, Marta y Abrao se dieron cuenta de que este no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de desafíos, pero también de posibilidades. La familia Guzmán había dado el primer paso hacia la sanación. Y aunque el camino sería largo y a veces doloroso, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en el horizonte. Una esperanza nacida del amor, la honestidad y el deseo de construir algo hermoso a partir de las cenizas del pasado. Los días que siguieron al accidente de Diego marcaron el inicio de un periodo de transición y redescubrimiento para la familia Guzmán y Marta. El regreso a la mansión, después de la estancia de Diego en el hospital, fue un asunto tenso pero lleno de expectativas cautelosas. La mañana era fresca y luminosa cuando el auto de Abrao se detuvo frente a la imponente entrada de la mansión. Diego, aún convaleciente, miró la fachada familiar con una mezcla de alivio y aprensión. Marta, sentada en el asiento del copiloto, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que cada paso, cada palabra, sería crucial en los días venideros. Sofía los esperaba en la puerta, su rostro una máscara de eficiencia profesional, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. Cuando Diego bajó del auto, apoyándose ligeramente en su padre, el ama de llaves no pudo contener más su fachada. «Bienvenido a casa, mi niño», dijo Sofía, abrazando cuidadosamente a Diego. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la profundidad de su afecto. «Te preparé tu habitación y tu comida favorita». Diego sonrió débilmente, el gesto iluminando su rostro cansado. «Gracias, Sophie. No sé qué haríamos sin ti». Marta, que se había mantenido al margen, observando la escena con una mezcla de ternura y nerviosismo, dio un paso adelante. «Diego, ¿necesitas ayuda para subir a tu habitación?». Hubo un momento de tensión mientras Diego consideraba la oferta. Los ojos del joven se encontraron con los de Marta, y por un instante, ella temió ver el rechazo y la hostilidad de antes. Pero para su sorpresa, Diego asintió levemente. «Sí, gracias». Marta respondió, su voz cargada de una emoción que no pudo identificar completamente. Mientras Marta ayudaba a Diego a subir las escaleras, Abrao se quedó atrás con Sofía. El ama de llaves lo miró con una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Abrao?», preguntó Sofía en voz baja, sus ojos fijos en las figuras de Marta y Diego que desaparecían en el piso superior. Abrao siguió su mirada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Por primera vez en mucho tiempo, Sofía, creo que sí». Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y comprensión para todos los habitantes de la mansión Guzmán. Marta se esforzó por encontrar su lugar en la dinámica familiar, ayudando con el cuidado de Diego y manteniendo una respetuosa distancia con Abrao cuando era necesario. Una tarde, mientras Marta leía un libro en el jardín, disfrutando de la suave brisa y el aroma de las flores recién abiertas, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista para ver a Diego, cojeando ligeramente, pero moviéndose con más seguridad que en los días anteriores. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio junto a ella en el banco de hierro forjado. Marta asintió, sorprendida y complacida por la iniciativa de Diego. «Claro, por supuesto».
Se sentaron en silencio por unos minutos, el único sonido era el canto de los pájaros y el susurro de las hojas mecidas por el viento. Marta esperó, intuyendo que Diego tenía algo que decir y dándole el espacio para encontrar las palabras. «Sabes», comenzó Diego finalmente, su voz suave y pensativa, «solía venir aquí con mi madre. Ella amaba este jardín. Decía que era como un pequeño paraíso en medio de la ciudad». Marta lo miró, conmovida por la vulnerabilidad en su voz. Debió ser una mujer maravillosa. Diego asintió, una sonrisa triste jugando en sus labios. Lo era. Y por mucho tiempo, pensé que nadie podría estar a su altura. Que cualquiera que intentara tomar su lugar estaría, profanando su memoria, de alguna manera. Diego, yo nunca intentaría reemplazar a tu madre, dijo Marta suavemente, sintiendo la necesidad de aclarar esto una vez más. Lo sé, respondió Diego, sorprendiéndola. Se volvió para mirarla directamente, sus ojos llenos de una madurez que no había mostrado antes. Me tomó tiempo darme cuenta, pero lo sé ahora. Y también sé que mi padre, él merece ser feliz. Marta sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Todos lo merecemos, Diego. Tú también. Diego la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tal vez tengas razón. Tal vez todos podamos intentarlo juntos. Me gustaría eso, respondió Marta con sinceridad. Sé que no puedo ser tu madre, Diego, y no quiero serlo. Pero me gustaría ser tu amiga, si me das la oportunidad. Diego asintió lentamente, como si estuviera considerando la idea. Supongo que podría intentarlo. Pero no esperes que sea fácil. Tengo muchas cosas que procesar todavía. Lo entiendo, dijo Marta. Y aprecio tu honestidad. Tomaremos las cosas con calma, ¿de acuerdo? Un día a la vez. Mientras continuaban hablando, compartiendo historias y poco a poco construyendo los cimientos de una nueva relación, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Desde la ventana del estudio, Abraham observaba la escena, su corazón lleno de una mezcla de amor, esperanza y un poco de miedo. Ver a Marta y Diego conversando amigablemente era más de lo que se había atrevido a esperar hace solo unas semanas. Sofía se acercó a él, siguiendo su mirada hacia el jardín. Parece que las cosas están mejorando, comentó, su tono cauteloso pero no sin un dejo de optimismo. Abraham asintió, sin apartar la vista de las dos personas que más le importaban en el mundo. Eso espero, Sofía. Realmente lo espero. Va a tomar tiempo, Abraham, advirtió Sofía suavemente. Y mucho trabajo. De todos ustedes. Lo sé, respondió Abraham, volviéndose para mirar al ama de llaves que había sido un pilar de su familia durante tantos años. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que vale la pena el esfuerzo. Que tenemos una oportunidad real de ser felices. Sofía sonrió, una expresión de genuino afecto suavizando sus facciones. Me alegra oírte decir eso. Ya era hora de que volvieras a vivir, Abraham. Lucía lo habría querido así. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados y rojizos, Marta y Diego continuaban hablando, compartiendo risas ocasionales que flotaban hasta la ventana donde Abraham y Sofía observaban. En la mansión Guzmán, algo estaba cambiando. Las viejas heridas comenzaban a sanar, y nuevos lazos se formaban. No era perfecto, y el camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Esa noche, durante la cena, la atmósfera en el comedor era notablemente diferente. La tensión que había caracterizado las comidas familiares en el pasado había sido reemplazada por una calidez cautelosa. Diego incluso hizo un chiste, provocando risas genuinas de Marta y una sonrisa sorprendida de Abraham. Mientras Marta observaba a padre e hijo interactuar con una comodidad que no había visto antes, se dio cuenta de que estaba presenciando el renacimiento de una familia. Y aunque sabía que habría momentos difíciles por delante, también sabía que estaba exactamente donde quería estar. La mansión Guzmán, que una vez le había parecido un laberinto de secretos y dolor, ahora se sentía como un hogar. Un hogar imperfecto, con cicatrices y recuerdos agridulces, pero un hogar al fin y al cabo.
Y Marta estaba decidida a hacer todo lo posible para preservar y nutrir la frágil felicidad que estaban construyendo juntos. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la mansión Guzmán brillaba con una luz renovada, una promesa de días mejores por venir. Y en el corazón de esa promesa estaban Marta, Abraham y Diego, tres almas heridas que, poco a poco, estaban aprendiendo a sanar juntas. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, sus rayos dorados bañando la mansión Guzmán en una luz cálida y prometedora. Habían pasado 6 meses desde el accidente de Diego, 6 meses de altibajos, de conversaciones difíciles y momentos de ternura inesperados. La mansión, que una vez había sido un monumento al dolor y los secretos, ahora vibraba con una energía renovada. Marta se despertó temprano, como se había vuelto su costumbre. Se estiró en la cama, una sonrisa formándose en sus labios al recordar la noche anterior. Habían celebrado el cumpleaños de Abraham con una pequeña fiesta familiar, algo que no había ocurrido en años, según Sofía. Ver a Abraham riendo abiertamente, a Diego bromeando con su padre, y sentirse parte de todo ello, había llenado su corazón de una alegría que aún no se disipaba. Se levantó y se acercó a la ventana, corriendo las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana. La vista del jardín, con sus rosas en plena floración y el pequeño estanque reflejando el cielo azul, le recordó cuánto había cambiado su vida en el último año. De estar al borde del desalojo y la desesperación, ahora se encontraba en un lugar que podía llamar hogar, rodeada de personas que se habían convertido en su familia. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver quién era. Diego entró, llevando una bandeja con café y pan dulce. «Buenos días», saludó con una sonrisa tímida. «Pensé que podrías querer desayunar aquí hoy». Marta lo miró sorprendida y conmovida. Estos pequeños gestos de Diego, cada vez más frecuentes, eran un testimonio de cuánto habían avanzado en su relación. «Gracias, Diego. Eso es muy amable de tu parte». Se sentaron en el pequeño sofá junto a la ventana, compartiendo el desayuno en un silencio cómodo. Marta notó que Diego parecía querer decir algo, así que esperó pacientemente, dándole tiempo para encontrar las palabras. «Sabes», comenzó finalmente Diego, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas del universo, «nunca pensé que volvería a ver a mi padre tan feliz. Después de que mamá murió, era como si una parte de él se hubiera ido con ella». Marta asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. Había visto fotos de Abraham de esos años oscuros, y el contraste con el hombre que conocía ahora era sorprendente. «Pero desde que llegaste», continuó Diego, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Marta, «es como si hubiera vuelto a la vida. Y no solo él. Toda esta casa, toda nuestra familia». Marta sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Diego, yo». «No, déjame terminar», interrumpió suavemente. «Sé que no empezamos con el pie derecho. Fui cruel contigo, y lo siento. Estaba tan asustado de perder lo poco que me quedaba de mi madre, que no me di cuenta de que estaba perdiendo la oportunidad de tener una familia de nuevo». Marta extendió su mano, tomándola de Diego en un gesto de comprensión y afecto. «No tienes que disculparte. Entiendo por qué reaccionaste así. Y quiero que sepas que nunca he intentado reemplazar a tu madre. Ella siempre será una parte importante de esta familia». Diego asintió, apretando ligeramente la mano de Marta. «Lo sé. Y te agradezco por eso. Por ser paciente, por no rendirte con nosotros. Creo que mi madre estaría feliz de ver cómo has ayudado a sanar a esta familia». Las lágrimas que Marta había estado conteniendo finalmente se derramaron. Abrazó a Diego, sintiendo como años de tensión y malentendidos se disolvían en ese simple gesto. Cuando se separaron, ambos riendo y limpiándose las lágrimas, la puerta se abrió nuevamente. Abraham entró, una expresión de sorpresa y alegría iluminando su rostro al ver la escena frente a él. «¿Interrumpo algo?», preguntó, su voz cargada de emoción. «Para nada, papá», respondió Diego, poniéndose de pie. «De hecho, creo que llegaste justo a tiempo». Abraham se acercó, abrazando a su hijo y luego a Marta. «No sé qué hice para merecer esto», dijo,
su voz quebrada por la emoción, pero prometo que haré todo lo posible para ser digno de esta segunda oportunidad. Los tres se quedaron así por un momento, unidos en un abrazo que simbolizaba todo lo que habían logrado superar juntos. Cuando finalmente se separaron, Abraham tomó las manos de Marta entre las suyas. Marta, comenzó, su voz temblando ligeramente, cuando te vi por primera vez en esa cafetería, nunca imaginé que cambiarías mi vida de esta manera. Has traído luz y amor no solo a mi vida, sino a la de toda esta familia. Y quiero preguntarte. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. ¿Me harías el honor de convertir esto en oficial? ¿Te casarías conmigo? Marta jadeó, sus ojos moviéndose del anillo a Abraham y luego a Diego, quien sonreía alentadoramente. Yo. Sí. Por supuesto que sí, respondió finalmente, riendo y llorando al mismo tiempo. Abraham deslizó el anillo en su dedo, poniéndose de pie para besarla. Diego los abrazó a ambos, completando el círculo familiar. El momento fue interrumpido por un suave carraspeo desde la puerta. Sofía estaba allí, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Lamento interrumpir, dijo con una sonrisa, pero hay alguien más que quiere ser parte de esta celebración. Se hizo a un lado, revelando a Elena, la hermana de Abraham, que había llegado de sorpresa. Creían que iban a tener una fiesta de compromiso sin mí, bromeó, entrando en la habitación para unirse al abrazo grupal. La mañana se convirtió en una celebración improvisada. La noticia del compromiso se extendió rápidamente, y pronto la mansión Guzmán estaba llena de risas, música y el aroma de la comida festiva que Sofía insistió en preparar. Mientras Marta observaba a su nueva familia reunida en el jardín, no pudo evitar pensar en el largo camino que habían recorrido. Desde aquel día lluvioso en la cafetería hasta este momento de pura felicidad, habían enfrentado dudas, miedos y prejuicios. Pero el amor, la paciencia y la voluntad de sanar habían prevalecido. Abraham se acercó a ella, rodeando su cintura con un brazo. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó suavemente. Marta sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de él. En lo afortunada que soy. En lo afortunados que somos todos. Tienes razón, asintió Abraham. Hemos sido bendecidos con una segunda oportunidad. Y prometo que la aprovecharemos al máximo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados y rosados, Marta miró a su alrededor. Vio a Diego charlando animadamente con su tía Elena, a Sofía supervisando la parrilla con su eficiencia habitual pero con una sonrisa permanente en su rostro. Vio las fotos de Lucía que ahora ocupaban un lugar de honor en la sala, un recordatorio de que el pasado no se olvida, sino que se integra en el presente. Y supo, con una certeza que le llenó el corazón de paz, que este era solo el comienzo. El comienzo de una nueva vida, de una familia reconstruida sobre los cimientos del amor, la comprensión y el perdón. La mansión Guzmán, que una vez había sido un símbolo de pérdida y dolor, ahora rebosaba de vida y esperanza. Y mientras Marta entrelazaba sus dedos con los de Abraham, mirando hacia el futuro que les esperaba, supo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El sol finalmente se ocultó, dando paso a una noche estrellada. Pero en la mansión Guzmán, una nueva luz brillaba, una luz de amor y segundas oportunidades. Y esa luz, Marta estaba segura, nunca se extinguiría.